Ya hemos respondido varias preguntas que mucha gente se hace sobre el Islam y los musulmanes en videos anteriores. Y en este, el último en la serie, abordaremos otros temas que muchos desconocen o incluso algunos asuntos que cuestionan aquellos que tienen algún conocimiento de la religión, pero solo de forma superficial. Si el Islam está en contra de la adoración de ídolos, ¿por qué los musulmanes adoran la Kaaba? Ciertamente el Islam prohíbe la adoración de cualquier cosa que no sea Allah, y eso incluye a todo tipo de ídolo, santo o estructura. El principio más fundamental del Islam es la unicidad de Dios, o sea, reconocerlo solo a Él como creador del universo y todo lo que hay en él, y no adorar a nada ni nadie en la creación. Ahora bien, además de aclarar que los musulmanes no adoran bajo ningún concepto a la Kaaba, mencionemos rápidamente qué es y cuál es su importancia. La Kaaba es la primera estructura construida para adorar a Dios en la historia de la humanidad. Fue erigida por el profeta Abraham y su hijo Ismael, la paz sea con ambos, tal como nos informa Allah en su libro sagrado. Y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron: «Oh Señor, acepta nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe». Este pequeño edificio es central en los ritos del Hajj, peregrinación a la ciudad de Meca, actual Arabia Saudita. Pero no solo eso, sino que es la dirección hacia la cual todos los musulmanes en el mundo se orientan para realizar sus oraciones diarias. Y esto es porque hacerlo es un prerequisito sin el cual tales rezos no son válidos. El sentido de hacer que la oración se deba hacer en dirección a la Kaaba es que todos los musulmanes, sin importar dónde estén, recen a un punto en común como señal de homogeneidad y unión. Por todo esto, la Kaaba en Meca es un lugar ancestral de adoración a Dios, pero nunca se lo toma como algo a lo que se debe hacer ningún pedido o dirigir súplicas, ya que toda la adoración se le debe a Allah, uno, único. ¿Por qué se prohíbe comer carne de cerdo en el Islam? Esto es algo que muchos saben sobre el Islam, porque Allah dice en el Corán: «Les es prohibido comer la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo». Y quizá también sepan lo mismo sobre la religión judía, pero muchos en el mundo occidental ignoran que la Biblia prohíbe el cerdo en pasajes como Levítico, Deuteronomio o Isaías. De hecho, el profeta Jesús, la paz sea con él, nunca lo comió. Ahora bien, si nos referimos al porqué de esta prohibición, es fascinante ver que los compañeros del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, obedecieron a Allah sobre este asunto sin cuestionarlo, sin indagar más allá de lo que él, alabado sea, informó en su libro sagrado. Solo sabiendo que era un animal impuro y sucio, comprendieron la prohibición en su momento, hace más de 1400 años. Pero hoy en día, y una vez más, la ciencia le da la razón al Islam y a los preceptos del Corán, confirmando por qué uno debe evitar esa carne a toda costa. Algunas de las explicaciones que conocemos actualmente son: el consumo de carne porcina puede facilitar la contracción de no menos de 70 enfermedades. Por ejemplo, puede contener helmintos, que son gusanos o lombrices intestinales. Algunos alegan que este tipo de parásitos se pueden eliminar cocinando bien la carne de cerdo, pero esto no es así, ya que no mueren bajo temperaturas normales de cocción. También, el cerdo tiene poca capacidad para desarrollar musculatura y sufre de exceso de grasa. Esa grasa se deposita en los vasos sanguíneos de quien consume su carne y puede causar hipertensión o ataques cardíacos. Adicionalmente, el cerdo no elimina muchas de sus toxinas y se transmiten a los humanos al ingerirlo.
Finalmente, como si fueran pocos los parásitos y enfermedades que el cerdo contiene, todos sabemos que es un animal que vive y se desarrolla en la mugre, las heces y la tierra, y es también por ello que Allah prohíbe que lo comamos. ¿Por qué está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el Islam? Si somos enteramente sinceros y honestos con nosotros mismos, el alcohol ha sido uno de los flagelos más catastróficos para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aún hoy en día se lleva innumerables vidas y causa miseria a millones en todas partes del mundo. Y por extensión, desde luego, debemos incluir a todo tipo de intoxicante y estupefaciente como las drogas, que, junto al alcohol, son una enfermedad y una verdadera plaga que aquejan a todos aquellos que los consumen y tienen tal adicción. Allah, exaltado sea, prohíbe el alcohol en el Sagrado Corán, diciendo: Oh creyentes, los embriagantes, las apuestas, los altares y consultar la suerte, por ejemplo, con flechas, son una obra inmunda del demonio. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito en esta vida y en la próxima. Y como siempre decimos, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe qué es lo bueno y lo malo para nuestro cuerpo y espíritu. De allí que sabemos que todo lo que el Islam prohíbe es así porque es perjudicial para las personas, y todo lo que el Islam ordena es porque es beneficioso. Pero el Islam no es la única religión que prohíbe el consumo del alcohol. Al igual que con el caso de la carne de cerdo, la Biblia, por ejemplo, también lo hace. ¿Pero por qué está prohibido? Las causas son imposibles de resumir en un solo video, pero trataremos de presentar las más importantes. El alcohol y las drogas producen alteraciones en el control inhibitorio del cerebro, que es el mecanismo que nos previene de hacer cosas compulsivamente y sin pensar. Por ejemplo, si a una persona le urge hacer sus necesidades, no lo haría comúnmente en público, ya que su centro inhibitorio le permite regular su conducta, y es por eso que se aparta y utiliza el baño. Cuando se consume alcohol, la inhibición desaparece y uno puede hacer o decir cosas que no van con su carácter y modales, lo cual a su vez puede tener consecuencias muy severas. Otro motivo es la relación íntima que el alcohol y las drogas tienen con el crimen o el delito. Todas las estadísticas que uno puede consultar apuntan a que la mayoría de los criminales, sobre todo aquellos que cometen delitos de gravedad, estaban intoxicados de alguna forma al hacer tal acto. Y entre las enfermedades o patologías asociadas con el alcoholismo en particular, podemos mencionar la cirrosis hepática, distintos tipos de cáncer, esofagitis, gastritis, pancreatitis, hepatitis. Todos pueden surgir del consumo de embriagantes o al menos ser estos últimos un factor facilitador. También cardiopatías, hipertensión, arteriosclerosis coronaria y ataques de corazón. Lo mismo ocurre con accidentes cardiovasculares, apoplejía y diferentes clases de parálisis. Y hay otros males menores como desórdenes endocrinológicos, delirium tremens, amnesia y el deterioro al sistema inmunológico de defensa, entre muchos otros flagelos. Como último comentario sobre esto, hay quienes dicen que solo consumen un poco de alcohol y eso no les cambia la vida en su aspecto socioemocional, laboral u otros, y que pueden controlar su ingesta al mismo tiempo. Pero todo alcohólico comenzó siendo un bebedor social, o sea, alguien que solo tomaba por presión de sus pares o por el disfrute pasajero, y lo hizo sin intención de terminar siendo un adicto. Es por esto, y mucho más, que el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, dijo: todo lo que intoxica en grandes cantidades está prohibido en pequeñas cantidades. Si el Islam es una religión perfecta, ¿por qué hay musulmanes que cometen pecados o perjudican a los demás? Esta pregunta está
en parte, relacionada a lo que venimos diciendo en esta serie de videos sobre ideas equivocadas sobre el Islam. Para comenzar, diremos que la mayoría de los grandes medios de comunicación en el mundo están en manos de poderes que tienen una clara intención de ensuciar a los musulmanes allí donde se encuentren y presentar una imagen distorsionada de la religión, haciendo foco desmedido en cualquier caso en el cual un musulmán cometiera un delito o hiciera algo incorrecto. De esa forma, se busca que la percepción que tiene el público de los creyentes sea siempre negativa. Por ejemplo, cada vez que hay algún ataque contra el público en cualquier lado del mundo occidental, generalmente los primeros en ser acusados sin ninguna prueba son los musulmanes, y los titulares reflejan eso. Pero cuando se descubre que no era así, los artículos quedan olvidados en el medio de los periódicos como una simple reseña. Así todo, esto no quiere decir que no hayan musulmanes que cometan pecados o delitos, que sean deshonestos o estén involucrados en actividades espurias. Toda religión tiene gente que no la practica, que desoye sus mandamientos y principios y da rienda suelta a sus deseos más bajos. Se puede decir de alguna forma que son las ovejas negras del rebaño, pero el hecho de que existan no es reflejo de la religión en sí misma, sino todo lo contrario. En primer lugar, porque, a pesar de que hay musulmanes que creen en Allah pero no le obedecen, son, gracias a Dios, una minoría. Los musulmanes son la mayor comunidad mundial que se aleja de los embriagantes y estupefacientes que mencionamos antes. Son la comunidad que más caridad entrega en el mundo. Son la comunidad más recatada y modesta, y aquellos que más siguen al pie de la letra las enseñanzas de los profetas que Allah envió a la humanidad. Para ejemplificar esto, hagamos de cuenta que queremos juzgar la calidad del último modelo de un automóvil de lujo. Si la persona que se sienta al volante no es alguien experimentado y termina destruyéndolo, jamás se nos ocurriría decir que eso ocurrió por culpa del coche y porque es defectuoso, sino que fue responsabilidad de quien conducía. Lo que queremos decir, entonces, es que no hay que juzgar a la religión por las acciones de aquellos que la malinterpretan o no la practican, sino por su mérito propio y por sus fuentes principales, que son el Corán y la Sunna del profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él. Es nuestra misión compartir el mensaje de Allah y de sus mensajeros y al mismo tiempo aprender sobre el Islam, que es la sumisión a Dios como modo de vida. Dale like a este video y suscríbete para ver nuestro contenido. Muchas gracias a todos, los esperamos en el próximo video y Allah sabe más.